Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a enlazarnos vía Zoom con Diego Obando. Él es periodista deportivo en Multimedios CR de Costa Rica. Vamos a hablar sobre la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022, su sexto mundial consecutivo también que va Costa Rica para afrontar un nuevo reto para ellos, ¿no? Y además también mencionar que está en un grupo complicado, difícil, pero vamos a ver qué va haciendo la selección tica de aquí en adelante hasta llegado el Mundial. ¿Cómo estás, Diego? Es un gusto saludarte, bienvenido a RCR Deportes. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido con la invitación, es un gusto estar con ustedes, saludar a todo el pueblo peruano y bueno, digamos que 50-50, ¿no? Feliz por la clasificación costarricense, tercer mundial consecutivo, pero también un poco dolido por lo que la selección peruana sufrió, la eliminación con Australia. Creo que en la sangre latinoamericana nos unía, ¿no? Y queríamos ver una selección más del continente. Lastimosamente no se pudo por los penales, pero bueno, aquí estamos para hablar un ratito también de lo que acontece con la selección y ese camino rumbo al Mundial. Diego, ¿qué te deja en primer lugar esta clasificación de Costa Rica a Qatar 2022, sabiendo que está en un grupo muy complicado junto a España, Alemania y también a Japón? ¿Cómo ves de aquí en adelante lo que tiene que hacer Costa Rica para de alguna u otra manera mejorar el nivel futbolístico sobre todo? Bueno, sí, es muy complicado. Ahora que me preguntas que qué me deja esta clasificación, primero un sufrimiento total en la eliminatoria. Es la segunda vez que Costa Rica juega un repechaje, lo había hecho en 2009 contra Uruguay, no le fue bien, había perdido la serie aquí en Costa Rica, luego empatando en Montevideo y teníamos tiempo de no vivir un repechaje, ¿no? Y enfrentarnos a una selección como Nueva Zelanda generaba muchas dudas también, porque no estamos acostumbrados al fútbol neozelandés, no estábamos acostumbrados a conocer mucho del rival, entonces había mucha expectativa, ¿no? De qué iba a pasar allá en Qatar. El aprendizaje, pues obviamente es no dejar las cosas para último momento, ¿verdad? Porque Costa Rica entra remontando en una eliminatoria que tuvo una primera vuelta terrible, pues la verdad paupérrima, con un nivel inaceptable. Habíamos perdido partidos muy importantes en casa, puntos valiosos también con empates que no tenían que haber sido empates y visitas que fueron muy difíciles a Estados Unidos, a Canadá. Y la segunda vuelta, pues Luis Fernando Suárez tenía la misión de ver cómo le daba otro giro, ¿verdad? Y lo logró consiguiendo 16 de 18 puntos. Estamos hablando que prácticamente perdió 2 y fueron con un empate en el Estadio Azteca. No hay que dejar las cosas para último momento, porque Costa Rica sí, el proceso lo fue dejando y sobre la marcha tuvo que hacer un cambio generacional. Y ahora para el Mundial, pues obviamente que la felicidad de estar dentro de las principales 32 selecciones del mundo, pero también la preocupación, ¿verdad?, de cómo plantear un partido contra Alemania, que es una selección que sabemos que te va a atacar 95 minutos en el partido, contra una selección española que es del toque-toque, que ya sabemos a lo que hace, fue campeona del mundo en 2010, y una selección que me parece que es la más complicada del grupo, porque es la que menos referencia es la que da que Japón, ¿verdad?, que tiene figuras importantes, Minamino, en el Liverpool, estuvo en el Liverpool, jugadores que están en el Eintracht Frankfurt y jugadores que también disputan su puesto en Europa, y creo que es el más complicado de los tres, increíblemente, porque como te digo, es muy difícil saber qué nos va a proponer, pero ya por lo menos estamos dentro y ahora pues a preparar esa Copa del Mundo. Ahora, Diego, si bien es cierto, siempre se habla de este recambio generacional y tú lo mencionaste, ¿qué tan importante va a ser de aquí en adelante hasta que llegue el Mundial el construir o ver nuevos nombres, nuevas caras que pueda utilizar el profesor Suárez para justamente, ¿no?, enfrentar el Mundial y sobre todo el grupo complicado que tiene? Sí, yo creo que, a ver, ahora con la nueva disposición que hace la FIFA de llevar 26 jugadores a la Copa del Mundo, podrían meterse 2, 3 nombres que no teníamos contemplados, pero va a haber poco cambio. Y te aseguro que, primer punto, el torneo nacional que se viene, que por cierto no ha terminado todavía el primer torneo del año, porque la selección fue la única a nivel mundial que tuvo una preparación como de club.
¿A qué me refiero? A que todos los días Suárez tuvo el equipo durante un mes completo preparando el repechaje. Entonces el campeonato nacional se paró por un mes y hasta ahorita se están jugando las finales ya del clausura 2022. Pero en este siguiente torneo, que va a ser de 5 meses, te aseguro que vamos a ver un nivel muy diferenciado de los otros torneos, porque es la última recta para ir a la Copa del Mundo y el último chance para que alguno se pueda meter en la lista del técnico Suárez. Yo creo que no va a haber mucho cambio. Es un grupo cerrado, es un grupo que ya tiene su base, que tiene jugadores experimentados que ya van de salida. Por ejemplo, Brian Ruiz es su último semestre con la selección, se retira en diciembre ya de forma oficial del fútbol. Quizás Celso Borges, no sé si va a continuar en la selección después o otros nombres van a tomar el campo de Celso. Y yo creo que hay unos que ya vienen empujando para el próximo proceso. Quizá no sé si les da chance para ir al Mundial, pero por lo menos ya están en una visoría del técnico Suárez para poder meterse. Esto es muy complicado, ¿no? Porque cada mundial es un proceso nuevo, ¿verdad? Y ahorita creíamos que no nos iba a dar para poder completar el proceso. Era el mundial, se está haciendo, hay buenos jugadores, buenas figuras que están también destacando en el campeonato nacional. Y creo que, no sé, hay quizá 19 hombres que están fijos, 20 hombres, y hay 6 cupos que quizá sean los que comencemos a ver que se van moviendo de aquí hasta noviembre próximo. Ahora, Diego, también hay algo importante, ¿no? Y es que las ligas de fútbol de cada país tienen que estar en una buena organización, porque también de ahí salen jugadores para alimentar a la selección mayor más adelante, ¿no? Más aún en un proceso mundialista como el de Qatar, que Costa Rica ha clasificado, y el próximo, que las eliminatorias empiezan ya también el próximo año para el Mundial del 2026. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo está la organización del fútbol de Costa Rica en este momento? Yo creo que es el mejor centroamericano. No lo digo porque esté aquí, no lo digo porque sea costarricense ni porque mi selección esté ahí, sino que yo he tenido la oportunidad de ir a Centroamérica cubriendo la selección, y te das cuenta que la estructura del torneo de uno, a veces uno lo critica, ¿no? Y uno dice que no es el mejor, pero es el mejor del área de Centroamérica. Vas a Panamá y te das cuenta que el torneo es un desastre, y que quizá una de las críticas más grandes que los mismos periodistas panameños hacen es que su torneo no es una base para una selección nacional. Vas a Nicaragua y el fútbol prácticamente no existe en Nicaragua, no lo digo en mal sentido, sino que su prioridad es el béisbol, y en Nicaragua ves que hasta ahorita están comenzando poco a poco a llevar el fútbol, pero con mucho jugador costarricense que tiene alguna raíz nicaragüense que se lo llevan para allá. Si cruzas, vas a El Salvador y es lo mismo. Honduras es quizá el que se asemeja un poquito más, aunque Honduras tiene problemas también de infraestructura y de un torneo que no tiene 4 equipos, 3 equipos: Real España, Olimpia, Maratón y Motagua, y para de contar, ¿verdad? Y Guatemala, que es quizá uno de los que está reviviendo en el área por el castigo larguísimo que tuvo con la FIFA. Entonces creo que aquí tenemos una muy buena estructura. Te voy a contar muy rápido cómo está. Por ejemplo, normalmente los torneos aquí se juegan, son 12 equipos de primera división y se juegan a 22 fechas. Una primera vuelta y una segunda vuelta. Y luego clasifican 4 a semifinales que se enfrentan el 1 contra el 4, el 2 contra el 3, y después sale la final ya nacional. Para este torneo que viene, antes del Mundial, hay que cambiar, o hubo que cambiar el formato porque el tiempo es más corto, ¿verdad? Entonces se van a jugar de 16 jornadas en grupos de en 2 grupos de 6 equipos cada uno. Entonces el formato va a cambiar, primero para poder salir a tiempo, y segundo para ver si también se desarrolla más rápido el torneo y los jugadores tienen la oportunidad de mostrarse para ir a la Copa del Mundo. Entonces creo que aquí a nosotros los costarricenses nos dicen o nos han vendido toda la vida que somos la Suiza centroamericana. Creo que en algunas cosas lo es. Obviamente tiene muchos defectos el país, vivimos una crisis ahorita económica terrible y una inflación horrible, pero creo que en algunas cosas lo tenemos, y en el deporte me parece que sí tenemos un paso adelante a nivel centroamericano, porque ya cuando te vas a competir en CONCACAF se nota la diferencia entre los canadienses, los mexicanos y los estadounidenses. Y ahora tú mencionas algo muy importante, ¿no? Y estas eliminatorias también fueron como algo extraño, porque se supone que México, digamos, es la selección que sobresale
un poco en CONCACAF, pero también le costó, ¿no? Y creo que a todas las selecciones en estas eliminatorias particularmente les ha costado poder adecuarse al juego, poder consolidarse un poco más, como anteriores eliminatorias de otras clasificaciones a mundiales. ¿Sabes qué pasó? Que no teníamos presupuestado en absoluto que Canadá iba a ir al Mundial. Nadie en Centroamérica, en CONCACAF, tenía presupuestado que iba a ir a la Copa del Mundo Canadá, y con una diferencia, un margen tan grande, porque Canadá arrasó en la eliminatoria. Canadá solo perdió un partido, y fue aquí en Costa Rica. Un partido que urgía ganar para Costa Rica para seguir vivo en el Mundial, y lo ganó. 1-0 en la segunda vuelta. Y ese fue el único partido. Es más, una anécdota, una historia muy curiosa, es que Canadá, traía camisetas y traía champán para celebrar la clasificación aquí en Costa Rica, y tuvieron que llevarse nuevamente todo el paquete que traían porque no pudieron clasificar aquí en Costa Rica, tuvieron que esperar un partido más. Entonces, eso es un punto importante, que nadie presupuestaba lo de Canadá. Y Panamá perdió terreno, pero de forma terrible. Eso fue también lo que le permitió a Costa Rica, de cierta forma, remontar en la eliminatoria. No solo porque ganó todo, sino porque Panamá dejó de ganar todo. En la primera vuelta, Panamá, yo creo que tuvo la oportunidad para sentenciar incluso el boleto, de cierta forma, y distanciarse de Costa Rica, y en la segunda vuelta se cayó estrepitosamente en un barranco sin fin, y le sacaron 5 puntos de diferencia. Entonces creo que es una eliminatoria muy complicada, muy difícil. No es sencillo ir a El Salvador, ir a Honduras, jugar contra 35,000 personas en San Pedro Sula, o ir a Panamá, el Rommel Fernández también, o ir al Estadio Azteca, o que Estados Unidos te meta en algún congelador, o dependiendo. Es muy, muy difícil. Entonces, creo que sí clasifican las de siempre, pero no teníamos presupuestado lo de Canadá, y quizá los panameños pensaban que ese podía ser su cupo. Ahora, Diego, ¿qué para ti, para toda la prensa deportiva de Costa Rica, cómo también están viendo, o mejor dicho, para ustedes qué le estaría faltando a la selección de Costa Rica para que sea más sólida en todas sus áreas, no tanto en la parte delantera, el medio campo y en la defensa? Idea de juego. Lo que necesitamos es una identidad de juego. Me parece que Costa Rica necesita goles, urge de goles. Somos una selección conservadora y resultadista. Metemos un gol y nos encerramos. Y a mí no me gusta eso, porque yo soy del fútbol ofensivo. Me gusta la gente que va a atacar y que va a buscar los partidos. Por ejemplo, el repechaje contra Nueva Zelanda, metiste un gol al minuto 2 y sufriste 88 minutos. Aquí el país se volvió loco, 88 minutos de sufrimiento, porque no encontrabas una solución para hacer algo más. En la eliminatoria fue igual. Le ganaste a Canadá 1-0, le ganaste a Panamá 1-0, le ganaste a El Salvador 2-1, le ganaste a Jamaica 1-0 en Jamaica, pero todo con los dientes apretados, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es identidad de juego, buscar ser más ofensivo, y quizá el material de adelante es lo que hace falta también, jugadores delanteros, que incluso tenemos un jugador importantísimo que juega en Holanda, en la Eredivisie con el Twente, que es Manfred Ugalde, y renunció a la selección en la primera jornada eliminatoria y no volvió nunca más, y no va a volver hasta que se vaya el técnico Suárez. Entonces pasan esas cosas, inclusive que uno no tiene presupuestadas, pero bueno, son parte de ello. Yo creo que lo que tiene que mejorar Costa Rica es eso, buscar ser más contundente, y yo creo que si juega así contra Alemania, no sé qué podría decirte incluso de un resultado al final. Ahora, Diego, quiero hacerte una última consulta y nuevamente agradecerte la oportunidad de poder hablar el día de hoy. Costa Rica hizo un buen mundial en el 2014, ¿no? En el Mundial de Brasil. Todos lo recordamos, un mundial excepcional de Costa Rica. ¿Tú crees que se podría nuevamente llegar a ese Costa Rica del 2014, o falta todavía un trabajo largo para poder al menos llegar a ese Costa Rica que la verdad hizo vibrar a todos? Es una muy buena pregunta y hay una respuesta para eso. Costa Rica tiene un grave problema. Quizá puede ser una ventaja, o no sé cómo verlo. Costa Rica juega dependiendo del rival que tenga frente. Si vas a jugar contra Curazao, Bahamas, Barbados, Haití, Guyana, vas a jugar igual. Y es una crítica que hacemos aquí muy, muy fuerte. No sé, si te pones a jugar contra Islas Vírgenes estadounidenses, jugás igual que ellos. Y como que caemos en un conformismo. Pero cuando Costa Rica se topa contra selecciones fuertes, Alemania, Argentina, Holanda, Brasil, hace unos partidos increíbles, extraordinarios. Quizás sea bueno, porque uno diría,
tiene la suficiente capacidad para poder jugarle de tú a tú a los equipos grandes, pero qué mal también que contra los equipos pequeños juegues así, deficiente. Por ejemplo, ahorita antes de ir al repechaje, jugamos 2 partidos de Liga de Naciones, perdimos contra Panamá 2-0 en Panamá y ganamos 2-0 contra Martinica. Y uno decía, bueno, los partidos medio ahí, ¿verdad? Pero contra Nueva Zelanda jugaste un partidazo un rato. Entonces eso da un poco de cólera, como de molestia. Contra Alemania quizá, como te dije, España y Alemania son rivales bravísimos, fuertísimos. Creo que ahí Costa Rica puede pensar de forma inteligente cómo jugarle. Japón es el que me preocupa muchísimo, porque Japón uno puede verlo como el más accesible, pero puede ser el más peligroso. Entonces yo ahí le tengo mucho respeto a la selección japonesa. Diego, ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, esta conversación que hemos tenido, y ojalá que Costa Rica siga ese proceso de entrenamientos, de partidos amistosos, para que pueda encontrar el eje central del equipo, ¿no? Y poder hacer un buen papel en el Mundial de Qatar. Sí, no, definitivamente, te agradezco mucho, por supuesto, aquí estamos a la orden, e insisto, me duele mucho no ver a la selección peruana. Quería ver a La Padula, quería ver a jugadores importantes, no sé, me parece que Gallesi es un buen jugador, Advíncula, Zambrano, me parece que tiene una generación muy buena como para desperdiciarla por un partido, pero así es el fútbol, y tienen un gran técnico, que por cierto, ya para irme, Gareca estuvo muy cerca de firmar aquí en Costa Rica, vino, visualizó todo, paseó por acá y se fue para Perú, así que así es el destino, ¿no? Que uno se fue para otro lado y al final terminamos nosotros con el colombiano Suárez. Bien, Diego, ha sido un gusto de verdad tenerte en el programa, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bien amigos, ha sido Diego Obando, periodista deportivo en Multimedios CR desde Costa Rica. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.